Gloria al Señor, bendecidos mis amados hermanos de fe y gracia. Estamos ya aquí preparándonos para el estudio bíblico de los miércoles. Hemos adorado al Señor y orado, y ahora pues queremos entrar en esta experiencia bíblica del Salmo 107. Estamos entrando en el quinto tomo, son cinco tomos, de los Salmos, y este es de los más largos, 107 al 150, que es el último salmo, ¿verdad? Y en este quinto tomo, y estos es canción de los redimidos, como se le llama, y tiene 43 versos. Este salmo de adoración posee una relación íntima con los dos salmos anteriores, que es una trilogía, el 105 y el 106, pero esos quedaron en el tomo 4, y que son los salmos del 105 al 107, han sido considerados repetidas veces una trilogía compuesta probablemente por un mismo autor. El Salmo 107, sin embargo, no es de carácter histórico. El 105 y 106 iban narrando como una historia, era como una cronología de eventos y hechos que te ayudaban desde la perspectiva de nosotros aquí en Estudio Bíblico, como un contexto bíblico, un salmo arqueológico, un salmo histórico, donde habían evidencias de la historia de Israel, que entonces nos pone a nosotros, los que estudiamos teología y la palabra del Señor, teniendo un fundamento. Este Salmo 107, sin embargo, no es de carácter histórico. Sus descripciones de las diversas circunstancias de la vida humana nos están relacionando con episodios específicos de la historia no están relacionados con episodios específicos de la historia de Israel. Se trata antes de observaciones generalizadas con respecto a los muchos y variados modos en que se manifiestan las acciones liberadoras de Dios. Es como si fuera un salmo actualizándolo. Claro, tiene que ver con la historia de hechos de los hombres que la escribieron en ese momento, pero como si fuera algo práctico para nosotros, en el cual nos podemos identificar. Nos enseña que lo justo es reconocer con nuestra acción de gracia tales respuestas a nuestras peticiones. Nosotros por fe tenemos que tener una actitud de agradecimiento y dar gracias en alabanza por las respuestas a nuestras oraciones y peticiones, y respuestas que van a ser prospectivas, porque estamos creyendo por eso. Esta era la fe sencilla del poeta hebreo, así era que lo presentó y lo plasmó en este salmo. Probablemente en ningún otro salmo se expresa en tan gran detalle la creencia de la intervención divina en situaciones corrientes de la vida humana. O sea que vamos a ver unos toques aquí específicos y cómo el pueblo reacciona y cómo el salmista, el poeta, reaccionaba proclamando alabanzas a Dios en medio de cualquier circunstancia humana. Otra característica digna de mención es el estribillo que aparece en los versículos 8, apúntelos ahí, 15, 21 y 31. Vamos a ver los mismos estribillos, el mismo verso repitiéndose. Cada una de las secciones del Salmo convoca a la alabanza de Dios por algún gran aspecto de su forma de relacionarse con los hombres. La manera que Dios interviene, la manera que Dios obra, la manera que Dios se glorifica. Nosotros como creyentes debemos dar alabanzas al Señor. Entonces, comienza así: Dios libra de la aflicción, ¿verdad? O alabanza por la restauración que viene de lejos, la restauración que viene de lejos, y son los versos 1 al 7. Y dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Y fíjese que es una expresión que está continua en muchos lugares en la Biblia, y especialmente en el libro de Salmos. Y alabamos al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, lo que ha redimido del poder del enemigo y los ha consagrado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Fíjense, de los desiertos,
de los lugares áridos, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos. Y eso le pasó al pueblo de Israel y le ha pasado a mucha gente en muchas circunstancias, ¿verdad? Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, en su dolor, en su dificultad. Por eso cuando tú le clamas a Dios, Dios va a escuchar la oración. Y los libró de sus aflicciones, como el mensaje que la pastora predicaba el domingo. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable, a un lugar bueno, rico y espacioso. Entonces, es bueno reconocer que con la excepción del aleluya inicial, el versículo 1 es idéntico al del versículo 1 del Salmo 106. Fíjese que hay una correlación, por eso es que se le llama una trilogía. La bondad divina y su eterna misericordia son el fundamento del llamado a la alabanza. Ese amor de Dios, esa misericordia de Dios, esa bondad del Señor, es algo que nosotros debemos reconocerlo y debemos alabar a Dios por eso, ¿verdad? Díganlo los redimidos de Jehová. Los redimidos son los que son rescatados. Significa que los redimidos del Señor han de decir que para siempre es su misericordia. Y eso debe ser un sello distintivo de nosotros los creyentes, de alabar a Dios porque Él nos ha redimido, que ha tenido misericordia. La redención que se tiene en mente aquí es ser liberado de las manos del enemigo, siendo recogidos o congregados de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Una evidente alusión al regreso del cautiverio babilónico. Israel tuvo muchos cautiverios, muchas circunstancias, y uno fue el cautiverio babilónico. Los versos 4 y 5 reflejan algo de la impaciencia de los exiliados. Para el judío verdaderamente piadoso, estar tan lejos de Jerusalén era como vagar sin un hogar por un desierto, cuando el corazón se vuelve a Dios en su angustia. Camino por donde Dios nos conduce siempre es un camino derecho. Dios va a sacarte de la tiniebla, de la angustia, del dolor, y te va a poner en el camino derecho. El camino derecho es el camino correcto, el camino de bendición, el camino de bien. La segunda alabanza es una alabanza por renovación de la esperanza y el gozo, y está del verso 8 al 14. Y dicen: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Somos nosotros los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Eso es lo que hace Dios cuando llega a la vida de cada uno de nosotros. Nos sacia el hambre, la sed. Algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Cuando la gente se aparta de Dios, hermano, y deshonra a Dios y vive en la locura, busquen los testimonios individuales, familiares o de una sociedad, una comunidad, una nación. Cuando se olvidan de Dios, cuando viven vidas sin honrar al Señor, vienen calamidades, vienen situaciones producidas por el mismo pecado, por la misma rebeldía del hombre, ¿verdad? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Lo que es comúnmente, el pecado te aparta de Dios. El perdón y la reconciliación te acercan a Dios. Cuando te acercas a Dios, vas a ver la bendición del Señor. Cuando te apartas de Dios y te rebelas y desobedeces, vienen las consecuencias. Algunos le llaman ley de vida, otros le llaman karma. Yo le llamo el concepto claro bíblico de cómo la vida funciona. Amén. Eso es Biblia 101. Ahora, el versículo 8 establece el estribillo que se repetirá en los versículos 15, 21 y 31. Que den gracias a Jehová por su tierno cuidado, por sus maravillas hacia los hijos de los hombres.
En el Señor está la satisfacción que necesita el alma menesterosa. ¿Usted quiere tener satisfacción en la vida? Cuando ha vivido lejos de Dios, al buscar al Señor, toda esa situación va a ser cubierta. Puesto que el alma hambrienta es muy probable que sea una referencia al hambre física, porque ellos pasaron por necesidad física también, pero también por hambre espiritual. Cosas buenas es quizá una traducción más adecuada e igualmente posible que bien. En la primera parte del versículo, el versículo 10 evoca a Isaías capítulo 9 y el verso 2, tal como lo cita también en Mateo capítulo 4, versos 15 y 16. Las tinieblas y la esclavitud son el resultado de la rebelión contra las palabras de Jehová. ¿Ve? ¿Cuál era la consecuencia? Se rebelaban contra el consejo de Dios, caían en esclavitud. Venían otras naciones y los tomaban. El pecado carga con trabajo los corazones. Nada más el pecado en la parte espiritual y emocional es una carga. Imagínense en la parte física y natural. Y priva al hombre de su única fuente de ayuda. La estrofa comienza con las tinieblas y la sombra de muerte, con las cadenas de la aflicción. Concluye con la liberación de la sombra de muerte. Y es algo que el libro de Salmos habla muchas veces, que el Señor te libra de la sombra de muerte. Los versos 15 al 20 dicen: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Mire todo lo que pasaron cuando se apartaron de Dios, pero volvió Dios a tener misericordia y envió su palabra. Cuando Dios envía su palabra, que la palabra es el verbo, que la palabra es Cristo, y los sanó. Di la palabra y mi criado sanará. La palabra te sana. Y los libró de su ruina. Los libró de su angustia, de su dolor, de su miseria, de su escasez, de su pobreza. Y eso fue lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Los envió la palabra, los sanó y los libró de su ruina. En otro verso Salmo dice que los sacó con plata y oro de allá de Egipto. Dios hizo algo grande y poderoso. Por lo tanto, con respecto al versículo 15, el poder de Dios rompe las puertas de bronce. Puertas de bronce representan el pecado. Y los cerrojos de hierro, esas son las prisiones. Cumpliendo así la promesa de Isaías 45:2, ningún poderío humano puede resistir frente al poder de Dios. Como dice el verso 17, los insensatos no son los ignorantes ni los que son incapaces de reflexionar, sino los moralmente perversos. Esa insensatez que habla ahí, esa inmoralidad, esa perversidad. Es en este sentido que el término se usa corrientemente en Proverbios capítulo 7, verso 22, Proverbios 10, 8, 10, 18, 23 y Proverbios 11, 29. A veces se lo traduce como necio. Y en los evangelios, Mateo 7, 26 y 25, 2, la insensatez o necedad denota perversión moral. Cuando tú ves gente operando en una perversión moral, en una inmoralidad, mira, hay un grado de insensatez, hay una necedad, hay gente que están apartados completamente de Dios. Por lo tanto, conduce a la ruina. Cuando la gente anda en esa debilidad mental, en esa ignorancia, en esa necedad, en ese pecado, eso le conduce a la ruina. Su vida es un desastre, ¿verdad?
Es lo opuesto a la sabiduría que conduce a la vida, al bienestar. Por lo tanto, caminar en sabiduría y en cordura es mucho mejor que estar caminando en esas inmoralidades que te van a llevar a desastres. Por eso tú ves la vida de muchas personas y tú dices, pero ¿qué le pasa? No reflexiona. Y tú lo ves que se autodestruyen y cometen un error y más adelante cometen dos y es interés compuesto. Los errores son con interés compuesto. Por lo tanto, a causa del camino de su rebelión, esa es la causa, rebeldía, desobediencia, despreciaron todo tipo de alimento y llegaron muy cerca a los portales de la muerte, se estaban destruyendo a sí mismos. El pecado priva al alma de toda satisfacción y siempre paga con la moneda de la muerte. Romanos capítulo 6, el verso 23, 6 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Cuando la angustia hace que el corazón vuelva a Dios, viene la liberación. El poder de Dios está en su palabra, que trae salud y total liberación. Amén. Qué bueno es eso, ¿verdad? El Salmo 107, los versos 21 al 30, alabanza por el rescate de peligros físicos. ¿Y cómo dice aquí? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza. Está hablando de ofrendas, del ofertorio, del sacrificio por el pecado, pero esta vez en alabanza a Dios. Y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar el viento impetuoso que encrespa sus ondas. Y los otros días yo seguía hablando de California, como de momento un viento ha creado una circunstancia de un fuego descontrolado. Se formó por un viento, se forman los vientos de momento en el lugar menos esperado y se hace un torbellino o lo que nosotros conocemos como un tornado, ¿verdad? O se levantan vientos en el mar y se llaman trompas marinas y por ahí sigue viendo tantas cosas que pasan en la naturaleza, pues hay un señor y dueño de la naturaleza. Y entonces suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová con angustia y los libra de sus aflicciones, nuevamente el remedio. Cambia la tempestad en paz, en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía a puerto que deseaban, a puerto seguro. Déjeme decir algo más sobre esto. El poeta amplía aquí el llamado a la adoración y sugiere sacrificio de alabanza. La ofrenda por acción de gracia era una parte de la categoría más general de ofrendas de paz. O sea, era una costumbre dentro de la ceremonia del culto religioso de los judíos, como lo señala Levítico 7, del 11 al 15, y el 22, Levítico 22, versos 29 y 30, de esa ofrenda de paz, esa ofrenda de acción de gracia, y cómo eso glorificaba al Señor en alabanza. Pero la expresión, los que descienden al mar en nave, refleja el hecho de que el mar está siempre a un nivel más bajo que la tierra. Y eso es, ¿verdad?, ciencia. Pero cuando el mar se enfurece y se mete, el problema que estamos teniendo en Puerto Rico de la erosión de las costas, pues entonces esa erosión hace que la tierra se vaya allanando y el mar se mete más adentro. Sus almas se derriten, verso 26, significa, frente al peligro, su valor se derritió. Y luego dice, y toda su ciencia es inútil.
Por más que traten, los conocimientos que tienen, no los hacen poder evitar el peligro, ¿verdad? Que es lo que ha pasado ahora mismo ahí en California. El Señor apacigua la tempestad y lleva a los marinos navegantes a un puerto que deseaban. Pero es cuando invocan el nombre del Señor, cuando hay un arrepentimiento, un cambio de mente, ¿verdad? Como estábamos predicando hace unos domingos atrás. Y entonces los últimos versos del 31 al 43 dice así: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltelo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Oiga eso, mire. De momento tú ves que hay un río y después no está. Y de momento tú ves que hay un manantial de agua y se vuelve seco. Pero luego, mire lo que dice luego: la tierra fructífera en estéril, no produce. Pero la maldad de los que habitan. Por eso es que la maldición no viene sin causa, algo lo causó. Las crisis y los problemas, algo los causó. Porque cuando hay abundancia y bendición, algo lo causó también. Y a veces no medimos, como yo predicaba los otros días, el mundo espiritual, el reino de Dios, ¿verdad? Entonces luego dice: vuelve el desierto en estanques de agua. De momento tú ves que un lugar que la gente dice, pero si ahí no se daba nada, mira cómo tiene. Porque Dios puso su mano, porque Dios intervino. Y la tierra seca en manantiales. Allí establece, bueno, imagínate en Israel que hasta el desierto produce melones. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. ¿Ves? Entonces las cosas comienzan a florecer y a prosperar cuando la nación busca a Dios, cuando la gente honra a Dios. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. ¿Ves? Ahí tú ves los altibajos, los sube y baja de las sociedades. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos y vagabundos y sin camino. Obviamente hay un príncipe que tú lo ves con gloria y de momento lo ves huyendo, exiliándose. Ya pronto le pasará eso al de Venezuela, a lo mejor, como van las cosas, ¿verdad? Y entonces levanta de la miseria al pobre. ¿Tú has visto pobres que de momento tú los ves prosperando y echándose adelante? Y hace multiplicar la familia como rebaños de ovejas. Véanlos los restos y alégresen. Y todos los malos cierren su boca. ¡Wow! ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Es un llamado a la sabiduría. Y entenderán las misericordias de Jehová. Un llamado a entender que Dios es bueno y misericordioso, pero hay que buscarle. Hay que honrarle, hay que servirle, hay que apartarse del pecado, de la maldad. La referencia al culto público, congregación y reunión es clara y directa. La esterilidad o fertilidad de la misma tierra están relacionadas con el juicio o la recompensa que Dios haya dispuesto. ¿Ves? O buscamos a Dios y servimos a Dios y tenemos bendición, o vivimos en pecado y maldad y tenemos actividades condenatorias. La maldad de los hombres hace que Dios convierta los ríos en desierto, los manantiales en sequedales, la tierra fructífera en estéril. Una zona productiva se convierte en un pedregal. A la inversa, lo contrario, el desierto puede ser transformado en viñas que rinden abundante fruto, siendo condición implícita para esta transformación la obediencia y la justicia del pueblo. Cuando la gente hace lo bueno, hace lo correcto, cuando la gente busca a Dios, cuando la gente es obediente al Señor. Menoscabado debería entenderse como se volvieran pocos. El versículo 40 probablemente sea una cita de Job capítulo 12
Y el verso 21, nadie cualesquiera su rango está exento del juicio de Dios sobre el pecado. Los elevados son hechos descender y los humildes son exaltados. Esto da lugar al regocijo de los rectos. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Este versículo expresa la misma verdad que Jesús formuló al decir, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan capítulo 7 y el verso 17. En la misma línea está la afirmación que muchos atribuyen a San Agustín. La palabra de Dios pertenece a aquellos que la obedecen. Solamente en la fe del compromiso y la obediencia hay un auténtico conocimiento de la verdad espiritual. Con esto terminamos y que Dios añada bendición a su palabra. Tremendo ese salmo, un salmo de actualidad, y yo le oro a Dios para que tú lo pongas por obra, por práctica, y que puedas dar fruto y ser bendecido. Escoge el camino del bien, ama a Dios, hónrale y habrá bendición. Te descuida, te revela, vive en desobediencia, las consecuencias están ahí listas y escritas, y es por causa nuestra. Que Dios añada bendición a su palabra. A la gente de la casa que saben ofrendar y diezmar y creerle a Dios, sabe que lo hacen a través de la ATH móvil, como CFC, Fe y Gracia, CFC, Fe y Gracia, Centro de la Familia Cristiana. Nada, nos vemos también en las demás actividades y el domingo aquí en el servicio, Dios impartiendo bendición, salud y fe en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.